El manierismo. El manierismo se originó en Italia poco después de la muerte de Rafael en 1520 como un estilo artístico que dejaba atrás el clasicismo y el renacimiento italiano. El manierismo es una corriente artística que se originó en Italia y que posteriormente fue adoptado en el resto de Europa. Los factores que permitieron la difusión del manierismo fuera de Roma y de la península itálica fueron los viajes de artistas, en gran parte forzados por la plaga de 1522 y que azotó la llamada Ciudad Eterna. Considerado también como un movimiento artístico producido dentro del Renacimiento y durante el periodo cinquecento, este movimiento se dio dentro de las primeras décadas del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII. Este periodo se caracterizó por la intención por parte de arquitectos, humanistas y artistas de desarrollar un arte propio que dejaba atrás los estilos clásicos griegos y romanos. El manierismo fue una de las respuestas a las nuevas generaciones y a la transición hacia los otros estilos arquitectónicos que después desarrollaron por toda Europa e incluso en América Latina en tiempos coloniales. El arte manierista se caracteriza en general por ser virtuoso, su artificiosidad y al fin por comenzar un libre diálogo entre forma y significado, sí en buena parte como el arte contemporáneo actual. En ese sentido hay que decir que es aquí cuando se abandona el arte devocional realizado hasta ahora y se empieza a crear un arte autosuficiente hecho para mostrar una galería de arte. En literatura debemos considerar manieristas como a autores como Cervantes o Shakespeare, con esto lo decimos todo. Arquitectura manierista. A mediados del siglo XVI se ha llegado a la cumbre del lenguaje renacentista, y es en este momento cuando se teme un declive de las artes. En realidad, no se produce ningún cambio conceptual ni estructural, si acaso una mayor profusión de elementos arquitectónicos, pero empleados ahora con sentido decorativo o una ligera tendencia a plantas más variadas. Dentro de este periodo entran arquitectos y tratadistas como Vignola, discípulo de Miguel Ángel, fue el que acabó la cúpula de San Pedro cuando muere aquel. De esta misma época, pero trabajando en la zona veneciana, es Andrea Palladio, uno de los grandes arquitectos del siglo XVI, y que mayor influencia posterior tuvo, sobre todo en el siglo XIX, cuando se tomó como modelo para un revival historicista. Características de la arquitectura manierista. En las características de la arquitectura manierística destacan lo que es el uso de trucos visuales y elementos inesperados que desafiaron las normas del renacentismo. El manierismo rechaza el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica, concentrándose más bien en el contraste entre norma y derogación, naturaleza y artificio, signo y sobosteco. El vuelo en perspectiva no termina en un punto focal, como en el barroco, sino que termina en la nada. Las estructuras verticales adquieren dimensiones excesivas y dan al complejo un equilibrio perturbador. De perturbador se podría decir que de una manera oscilante. Durante el periodo del manierismo, los arquitectos experimentaron con el uso de formas arquitectónicas para enfatizar las relaciones sólidas y espaciales. Las formas son usadas para demostrar la duda, el conflicto y la tragedia que pasaba a la humanidad en ese entonces a causa de las caídas de sus creencias por los antiguos valores, y es por ello que la armonía y el orden son reemplazados por la tensión, el conflicto, la incertidumbre y el desequilibrio propio en una ciudad sin orden cósmico que reflejó su arquitectura. También se pierde la claridad en la composición, se multiplican los elementos arquitectónicos y la decoración tiende a subdividir las fachadas. Ya no existe una relación armónica entre los elementos y se genera una sensación de inquietud y de descompensación. A veces aparece una tensión entre los elementos opuestos de cada obra. Se presenta una discordancia entre el espacio interior y el exterior que lo envuelve fachadas planas en edificios de planta circular o puertas demasiado grandes para la pequeña estancia a la que dan acceso. Principales exponentes manieristas y sus obras. Jacopo Vignola,
Su nacimiento se da el 1 de octubre de 1507. Su fallecimiento se presentó el 7 de julio de 1573, Roma, en estados pontificios. La ocupación de Jacobo Vignola era un arquitecto y escritor, generando el movimiento del manierismo, conocido como Vignola por haber nacido en esta ciudad italiana cerca de Modena, siendo un gran arquitecto y tratadista del Renacimiento italiano. Fue el máximo exponente del periodo de transición del Renacimiento al Barroco, guiado por grandes arquitectos como lo fueron León Battista Alberti y Antonio da Sangallo, influyéndolo en la tradición renacentista. Inició su formación como pintor y llegó a la arquitectura a través del estudio de la antigüedad, estudiando estas en Bolonia, ciudad de Italia. Vignola se inspira en los ideales religiosos de la Contrarreforma y en el espíritu de las nuevas órdenes religiosas para proyectar un nuevo modelo de iglesia. Entre sus obras destacamos lo que es Villa Farnesio, Villa Giulia y Iglesia del Gesù. Iglesia del Gesù en Roma. Ubicada en Italia, en la ciudad de Roma, esta obra es la iglesia madre de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, una orden de iglesia católica. La planta arquitectónica de la iglesia del Gesù en Roma es en forma de cruz latina, con un transepto que apenas sobresale. Es de nave única, algo que destaca, ya que en vez de tener naves laterales, cuenta con capillas laterales. Detrás de entradas en forma de arco, todos ellos se encuentran entre los contrafuertes con poca luminosidad, ideales para la meditación. Su fachada era en un principio más horizontal, con las pilastras más destacadas y realzadas. De esto se pasó a la que se ve en la imagen, más vertical, con menos resalte de las pilastras y menos destaca la nave central. La parte central se encuentra destacada mediante el uso de medias columnas y un doble frontón, en el que un frontón curvo engloba a otro recto. Estos frontones englobados serán característicos del barroco posterior. Existe un dinamismo en las fachadas, pero esta sigue siendo bastante plana, únicamente con un ligero movimiento en el frontón y en el ritmo de las pilastras. Una de las cosas más maravillosas que destaca a esta iglesia es su cubierta. Sobre los contrafuertes hay una tribuna y sobre estas una cúpula. En su mayoría, todo su interior se encuentra revestido de mármol policromado. Las bóvedas de cañón pintadas al fresco enriquecen la techumbre con retóricas esculturas de mármol y estuco blanco. En su decoración interior podemos destacar esculturas como lo son el triunfo de la fe sobre la idolatría, la religión flagelando a la herejía, el domo central y el monumento a Roberto Bellarmino. Andrea Palladio. Andrea Palladio nació en Padua, Italia en 1508 y murió el 19 de agosto de 1580 en Vicenza, Italia. Estudió arquitectura en Roma, fue un tratadista y dejó una obra amplia, lo cual tuvo gran influencia en toda Europa. Los libros publicados por Andrea Palladio en 1570 son considerados como los principales manuales para las construcciones renacentistas. Su estilo es difícil de definir, no se comporta como manierista cuando casi todo el mundo lo hacía, no rechaza el clasicismo pero lo modifica a su antojo. Resume el final del clasicismo pero con imaginación y como una vuelta a la arquitectura romana con toda su pureza. Una vuelta al clasicismo pero con nuevas proporciones y buscando nuevas armonías. Villa Capra, también conocida como Villa Rotonda, es una obra de Andrea Palladio, realizada en 1567 en Vicenza, Italia. Es una villa campestre en el entorno de la ciudad. Fue construida para Marius Capra, cuya inscripción figura en el friso del pórtico. Era un sacerdote que después de haber sido refrendario del Papa Pío IV y Pío V regresaba a Vicenza al jubilarse. Es la obra más caracterizada del autor, que proyecta con planta cuadrada en alto, con un alto podium al que se accede por sus cuatro lados monumentales y amplias escaleras que conducen a pórticos hexástilos coronados por un frontón. En el interior hay un gran salón con cúpula. La pureza y el simbolismo del cuadrado que representan lo terrenal y el círculo que recoge lo espiritual se combinan en una sencilla planta en torno a una sala circular rotonda rodeada de habitaciones rectangulares. Las escaleras que suben a los pisos superiores están envidadas
El sitio está construido en la cima de un montículo, con magníficas vistas en todas las direcciones. La proporción y la simetría tan características de las vías de Palladio se refleja en la planta y en cada uno de los 4 alzados. Se utilizan las formas geométricas elementales, el cilindro, el cubo y la esfera sin ornamentación para resaltar sus cualidades volumétricas. Utilizada los elementos del templo clásico, el podio, el pórtico, el frontón y la cúpula en un edificio residencial para poner de manifiesto la categoría del edificio y de su propietario. El pórtico, un elemento del clasicismo, suele emplearse tan solo en la entrada principal. Aquí, sin embargo, se disponen todas las fachadas para que la simetría sea perfecta. La rotonda central está iluminada mediante un óculo, recurso que se toma prestado de la arquitectura clásica romana. La proporción y la simetría se aprecian a simple vista. Es una planta cuadrada con un alto podium al que se accede por sus 4 lados, con amplias escaleras que llevan a 4 pórticos hexástilos. El conjunto del interior está centralizado con un gran salón con cúpula dentro del mundo neoplatónico. El cuadro simboliza el mundo material del terreno y el círculo, el mundo espiritual. Ambos elementos se combinan en una sala circular rodeada de habitaciones rectangulares. Las escaleras suben pisos superiores, están embedidas en el muro que soporta la cúpula. Emplea elementos clásicos que se aprecian en planta, podium, pórtico, cúpula, pórtico, hexástilo, etc. y otros que no se emplantan y que se pueden analizar en el alzado, tipo de columna, frontón, entablamiento, estatuas, acróteas, etc. Pero todo ello combinado con una gran imaginación y habilidades, por lo que es tan novedosa y significativa. Esta obra está inspirada en el Panteón, con el uso de la cúpula aplicada por primera vez en un edificio residencial. Palladio enfrenta el tema de la planta circular reservada hasta el momento de la arquitectura religiosa. Olímpico de Vicenza. Ubicación: Piazza Matteotti, Vicenza, Italia. Arquitectos: Andrea Palladio y Vincenzo Scamozzi. Fecha de construcción: 1580 a 1585. Apertura el 3 de marzo de 1585. La majestuosidad del Teatro Olímpico, ubicado en la Piazza Matteotti, no se ve reflejada en el exterior del edificio. Está situado al borde del centro histórico de Vicenza, al norte de Italia. Se mantiene oculto tras un muro de ladrillo poco llamativo a los ojos de las personas. Manifiesta como una construcción indefinida. Para la realización del teatro clásico es necesario recurrir a fuentes originales que contengan el cómo hacer un teatro en la época del clasicismo. Para ello, Palladio recurre a los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, recogiendo los aspectos para las proyecciones adecuadas de un teatro clásico. La interpretación de Palladio a los principios de Vitruvio. En la imagen de la izquierda se encuentra una planta del Teatro Latino y a la derecha se ve la planta del Teatro Olímpico de Vicenza. Dibujos para comparar las diferencias entre ambas plantas, pero guardando la similitud clásica. Lo que Palladio realiza en el trazado como arquitecto maniamerista es darle una elíptica a la circunferencia de Vitruvio, realizando una gesta de transgredir a la norma, uno de los principios maniameristas. La eclipse extensión de front scenario. Las intervenciones manieristas se ven también en el front scenario para el juego de perspectivas. Se extiende hacia atrás, obteniendo mayor profundidad. Este trabajo fue profundizado por Scamozzi. A través de estas aberturas, el escenario elaborado, conjunto de ángulos de calles detrás del escenario, una triada a través de la abertura central y las calles solo a través de cada lado. Estos conjuntos, diseñados más tarde por Scamozzi, utilizan técnicas de inclinación de los pisos y la contratracción del ángulo entre las paredes de las calles y las alturas de las fachadas de sus edificios para hacer las calles en corso en perspectiva. A continuación explicaré las secciones del Teatro Olímpico. Parte: el Anteodeo. Entrada y salón de honor en el teatro. Es el salón de honor en el teatro y la comunicación directa con el exterior de Stradella Olimpico. Altas en las paredes a lo largo del perímetro de las habitaciones se encuentran como una tira de frescos monocromos que representan algunos actos públicos organizados por la Academia durante el siglo XVI y un tiempo antes de la construcción del teatro. El Salón del Odio. Este es el salón de las actividades musicales de la Academia Olímpica. Es la habitación donde las actividades tradicionales de música se llevó a cabo de la Academia Olímpica. Su nombre está etimológicamente relacionado con el hecho de oide griego, que la oda, la canción. En la actualidad es
la sede de conferencias, debates y ceremonias patrocinadas por la academia, que sigue siendo existente y activo. Esta sala fue diseñada por Vicencio Scamozzi y completado a mediados de 1600, más de 50 años después de la inauguración del teatro. Todas las paredes están ricamente pintadas con figuras mitológicas y decoraciones diseñadas para ensalzar las virtudes de los académicos y sus familias, como es el caso de la decoración escultórica en el interior del gran vestíbulo del teatro. El proscenio, área para la realización de la obra, se compone por dos hileras de columnas corintias superpuestas sobre una banda hacia el techo, con relieves que representan los episodios de la vida de Hércules, el héroe protector de la academia. En muchos nichos están las estatuas de los estudiosos olímpicos en la forma de los antiguos romanos. El plan original para alterar las estatuas de un grupo de académicos meritorios con otro por la vir, pero fue dejado a un lado en favor de una solución que represente a los académicos de Vicencia en su totalidad. La cavia, la zona para el público. La cavia, la zona para el público, que consta de escalones de madera rodeados por una columnata corintia, es el elemento que se basa en el modelo del teatro clásico. El público es invitado a formar parte de 14 escalones de madera coronados por una columnata y una balaustra. Es la de construir una especie de logia detrás de cual hay numerosas ventanas. Las escenas representadas de las 7, que en un juego de perspectiva racional hacia arriba hace que parezca mucho más largo que los actuales 12 metros. También se destacan obras que fueron importantes en el movimiento del manierismo, como lo son la Villa Farnesina en Roma. La Villa Farnesina es una villa-palacio de Roma. Fue construido entre 1505 y 1511 por el arquitecto Baldassarre Peruzzi, en el barrio de Trastevere, cerca del Tíber, por encargo del banquero Sienes Agostini Chigi. Su construcción inició en el año 1505 y terminada en el 1511, como se había dicho anteriormente, alzándose fuera de la antigua muralla de Roma, donde antaño crecían los huertos y viñedes de Julio César. Su composición es de un bloque central del que arrancan dos alas menores a ambos lados, formando así una especie de U. Las fachadas son de color anaranjado y sencillas y armoniosas. En la fachada delantera se encuentra la logia de Cupido y psique de acceso al palaceta, que fue decorado por el mismísimo Rafael. El nivel superior tiene un tratamiento de superficie continua y acentúa su peso con una hilera de ventanas. El pórtico de entrada y la distribución axial de la planta indica una relación más activa entre el edificio y su entorno urbano, dando un contacto directo entre la vivienda y el paisaje, algo que caracteriza mucho este tipo de villas en el movimiento del manierismo. La Villa Farnesina en Roma cuenta con una planta en forma de U, con dos alas que encierran una parte mediana en la que arrancan dos alas menores a ambos lados. En el piso inferior se abre un pórtico constituido por 5 arcos de medio punto. Las fachadas están adornadas con lesenas y almohadillos angular. Es todavía clásica, pero el friso decorado corre hasta la parte más alta del edificio. De estas villas farnesinas podemos destacar elementos como lo es el arco de medio punto y las lesenas, como parte decorativa que se daba en todo este periodo. Palacio del Té. El Palacio del Té se encuentra situado a las afueras de Mantua, Italia. Esta obra es una de las obras más representativas del manierismo, creada por Giulio Romano entre 1524 y 1534, para Federico II de Gonzaga, Marqués de Mantua. Las fachadas del palacio, en su parte exterior, utiliza lo romano en ella. Destaca el orden gigante, abarcando los 2 niveles y sosteniendo un entablamento de forma dórica. La fachada que da hacia el jardín se utilizan columnas dobles con un entablamento simple y su frontón con la triple arcada. En el interior del patio
Vemos que se repite el orden gigante, pero ahora no son pilastras sino semicolumnas dóricas, que también se ven detalles como los triglifos en forma de si se estuvieran cayendo, y las ventanas selladas, siendo esto capricho de Giulio, que a su vez muestra lo que es el manierismo. En su planta, principalmente el palacio fue construido con una planta de forma cuadrada, con 2 pisos de altura, teniendo la planta baja de forma noble para una proyección hacia los jardines exteriores. El interior de la edificación se encuentran distribuidos en torno a un patio donde se encuentra la combinación de elementos arquitectónicos clasicistas. En esta planta podemos destacar espacios como lo es la sala de caballo, la sala de David, el tinelli, el patio de honore, jardín de la cedra y el patio sur. De esta manera se encontraba compuesta la planta del Palacio del Té, que quería tener grandes aberturas y espacios abiertos y mostrar al aire libre sus patios centrales. Los elementos constructivos que destacan de este palacio son los arcos de medio punto y espacios abovedados. En el centro de las fachadas septentrional y meridional se encuentran recorridas por arcos de 2 plantas sin pórticos ni frontón, simplemente un camino cubierto que llevaba al interior del patio. Cuando se cruzaba el pórtico se encontraba el espacio abovedado, que se remataba con un muro donde se encuentran 2 puertas nada atractivo, a comparación del horizonte cercano que promete una nueva centralidad al finalizar el parque. En sus pinturas y frescos destacamos la habitación de los gigantes. Los interiores del palacio fueron pintados con frescos por el mismo Giulio Romano. Así también se encuentran pintadas la mayoría del palacio con numerosas pinturas, todos alusivos a la mitología clásica. El fresco de la habitación de los gigantes muestra la caída de un templo de carácter dórico, provocado por la furia de los dioses, señalando por el pintor que el imperio del clasicismo está llegando a su fin. La habitación de los caballos. Esta habitación cuenta con un encasetonado muy complicado en la parte superior de la bóveda y un detalle que es de todos los frescos. Están bastante separados del suelo para que la visión no sea obstruida por muebles u otros elementos. El significado de casetón se le designa a cada uno de los adornos huecos geométricos que se disponen de forma regular. Dormitorio del Duque, Sala del Zodiaco. Podemos decir que se da en bóveda en forma de concha y varios elementos decorativos como tongos y medallones. En esta sala vemos la decoración representando los 12 signos y una chimenea de grandes proporciones. Catedral de Mantua. La Catedral de San Pedro Apóstol es el principal centro de culto en la ciudad italiana de Mantua, así como la sede de la diócesis homónima. Construida en el siglo XIV, en 1761 y ampliada en el siglo XV, la construcción se realizó por varios arquitectos como lo fueron Jacobello Pierpaolari, Massegne, Giulio Romano y Giovanni Battista Bernardi. Su fachada frontal es un rasgo muy importante de esta catedral. Esta en un templo clásico pero con las proporciones y los elementos libremente interpretados. Su fachada principalmente se basa en sus 4 grandes columnas corintias que se distinguen a simple vista, con un entablamento que se encuentra sostenido por estas mismas, casi que se puede decir que pegado a ellas. Pero la cornisa inferior del frontón sí se sale un poco más que a las 2 cismas del mismo. Con esto se muestra que el entablamento que se da en cuanto a la misma distribución es un elemento manierista. En su interior vemos algo similar a la loggia del Palacio del Té, y es que sus columnatas de orden corintio o compuesto que sostiene la bóveda, sin ningún entablamento entre la una y la otra, sino una simple cornisa. Con esto se percibe un espacio más amplio y liviano, expresándose así con una bóveda de cañón. Su planta es de cruz griega latina con arcadas y columnas de forma estriadas con sus capiteles corintios. Su nave central
se encuentra en forma plana y las dos laterales están cubiertas por bóvedas de cañón. A sus lados externos se encuentran capillas decoradas por pintores como Paolo Veronese y Giulio Campi. En la parte donde se encuentra el crucero, su cúpula se encuentra sobre un tambor de forma octogonal, pintada internamente con una representación del paraíso. Escultura manierista. Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini nació el 3 de noviembre de 1500 y falleció el 13 de febrero de 1571 en Florencia. Benvenuto se basaba en la escultura y la orfebrería, dando el movimiento del manierismo. Fue discípulo de Miguel Ángel durante corto tiempo y residió allí casi sin interrupción hasta 1540. Trabajó para las principales familias de la aristocracia romana y Clemente VII le nombró maestro de la Seca en 1529. Participó en las fuerzas de defensa durante el saqueo de Roma, perpetrado por las tropas del emperador Carlos V, y según cuenta su vida, mató con un arcabuz al mismísimo condestable de Borbón. Posteriormente vivió en Florencia y Mantua, si bien regresó a Roma y se acogió a la protección del Papa Clemente VII. Su obra más representativa fue la de Perseo con la cabeza de Medusa. Esta escultura representa el momento en el que Perseo ha cortado la cabeza de Medusa, de la que aún brota sangre y salen serpientes mientras su cuerpo se retuerce bajo sus pies. En su mano porta la espada con la que ha ejecutado la acción. La obra muestra una brutal tensión y un desgarramiento pasional muy propio de ese estilo, lo cual se manifiesta de una forma muy clara en la exagerada musculatura del personaje. De alguna forma, es un buen ejemplo de cómo la armonía de la escultura clasicista de las décadas anteriores, iniciada por artistas de la talla de Lorenzo Ghirbetti, está desapareciendo. El artista, para su representación, huye de las formas de la belleza clásica basada en el equilibrio, la serenidad y la claridad de las formas. Tanto como la musculatura, se exagera el gesto de Perseo, al igual que en el rostro de la cabeza decapitada de la Medusa. Y aun siendo rompedor, el arte de Cellini se basa en la tradición escultórica de Florencia y más concretamente en uno de sus esculturas más prestigiosos. El Salero de Francisco. Fue una escultura también de Benvenuto Cellini y fue modelado y fundido entre 1539 y 1543 para el rey Francisco I de Francia, a partir de modelos que habían sido preparados muchos años antes de la cardenal Hippolyte de este. Este salero está formado por Neptuno, que protege la sal pues viene del mar, y la tierra, pues de allí se obtiene la pimienta. Este salero es la única obra de oro conocida que puede atribuirse con certeza a Cellini, y a veces se habla de él como la Mona Lisa de la escultura. Fue creado dentro del estilo manierista y representa alegóricamente la terra e mare en las propias palabras de Cellini. Es una obra que forma parte de la colección de artes decorativas de Kunsthistorische de Viena. Pintura manierista. Dentro de las pinturas manieristas destacamos a Jacobo da Pontormo, que fue un gran pintor de este movimiento. Tuvo su nacimiento el 24 de mayo de 1494 en Empoli, Italia, y su fallecimiento se da el 2 de enero de 1557. Como se había mencionado, Jacobo da Pontormo tuvo su ocupación siendo pintor italiano y ejerciendo el movimiento manierista. Con la visión puesta en Roma, se deja la influencia por la obra de considerar en gran parte el trabajo de Miguel Ángel y luego, mediante la observación de los grabadores de Durero, por el llamado estilo nórdico. La frecuencia de caras y los cuerpos alargados son características de su trabajo. Dentro de todas las pinturas de Jacobo da Pontormo, destacaremos el Descendimiento de la iglesia de Santa Felicia en Florencia, ya que esta pintura fue la más conocida por el artista italiano.
y de la cual se tuvo un gran reconocimiento. Esta pintura trata de un óleo que se encuentra en la Capilla Capponi de la iglesia de Santa Felicia de Florencia, Italia. Tiene unas dimensiones de 3.13 metros de alto por 1.92 de ancho. Tardó 3 años en acabar este óvalo triste y tumultuoso de figuras, desde 1525 hasta 1528. Es una de las creaciones del manierismo que marca las pautas para el futuro. Se trata de un gran retablo para la Capilla Capponi, diseñada por Brunelleschi. Se sitúa en el altar de la capilla. Muchos la consideran obra maestra de Portomo II. La pintura plasma un momento que tradicionalmente se ha considerado que es de la deposición de la cruz. Aunque no hay ningún signo externo que lo evidencia, no hay referencias al Golgota, ni aparece la cruz. No puede ser un entierro de Cristo, pues faltaría el sepulcro, ni una piedad, ya que no se observa una relación inmediata entre la Virgen y Cristo. Las figuras tienen formas duramente modeladas y están unidas por una línea serpentinata.